pausas en la comida podremos seguir hablando con él. Continuamos con la siguiente ponencia en la que vamos a hablar del impacto de la IA, que la IA es tan impactante que creo que ha salido en cada una de las presentaciones anteriores, pero vamos a profundizar un poco más en ello y los semiconductores específicos. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Isabel González de Paz, nacida en Madrid, de formación ingeniero superior de Teleco, por la UPM, creo que estás en tu casa, aquí. Executive MBA con el IS en el año 12 y Digital Strategic and Innovation con el MIT. Tienes aquí el siguiente ponente es del MIT. Lo sé, me puede la presión. Ha desarrollado su carrera profesional en Indra como ejecutivo de negocio y de tecnología, especializándose en digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y el sector defensa y aeroespacial. Algunas de sus recientes etapas de responsabilidad incluyen la dirección del negocio de identidad digital en ciberseguridad o la creación y dirección del Centro de Excelencia Digital para I+D durante los 5 últimos años. Particularmente activa en la adopción de la inteligencia artificial a escala como diferencial de negocio. Isabel ha construido un equipo digital de más de 400 profesionales, liderando la creación de un centro de referencia en Europa para la industrialización de la inteligencia artificial en el sector de la defensa, de la mano de NVIDIA, que entró en operación en el cuarto trimestre del año 23. Definido junto a Eurocontrol su estrategia de datos en inteligencia artificial en el marco del programa de digitalización Network Manager y coliderado como parte del Cloud Edge and Data Alliance de la Comisión Europea, la creación de una nube privada y segura europea para los sectores de defensa. Isabel, el próximo explica. No estaba funcionando. Está ya funcionando. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchos fregados en los que ya me ha tocado meterme. Y como comentaba en la introducción, me imagino que todo el mundo ha hablado de IA a estas alturas. Tampoco pretendo yo venir aquí a poner así la luz en particular, pero sí que quería, sobre todo, darle una visión más, bueno, primero sentar unos principios generales, ¿no?, para que todos hablemos más o menos el mismo idioma y que a lo largo de la presentación o del transcurso de la intervención pues sepamos a qué nos estamos refiriendo y estemos en una zona común. Y luego ya entrar más en la parte, aprovechando además el final del curso de verano en el que estamos, el final de la palabra quiero decir, aprovechando más para meterme en la parte economy de la inteligencia artificial, ¿no?, que quizás es un ámbito en el que no hay tanta, desde luego, literatura, no hay tanta praxis en el ámbito empresarial, es decir, hay mucha gente, muchos ejecutivos que nos vemos inmersos en el mundo de la inteligencia artificial con más o menos acierto, vamos navegando, pero es verdad, y me refiero literalmente a que hasta este año, desde luego yo no he encontrado a nivel global formación, ni siquiera a nivel ejecutiva, ni siquiera en el MIT me refiero, a nivel ejecutivo para el ámbito de la inteligencia artificial, lo cual significa que es una gran nebulosa y pasamos de la nada al todo en términos de o hablas con el súper científico de datos que básicamente te categoriza por si sabes lo que es una red neuronal de determinada profundidad o no, hola, buenas, yo es que no entiendo, yo soy técnico, no, o sea, en el medio no hay nada, ¿no? Entonces, como en el medio no hay nada, cuando nos enfrentamos a tratar de valorar cuál es el impacto económico de la inteligencia artificial, cómo lo medimos, cómo de grande es, porque es verdad que está en boca de todos, es verdad que todo el mundo dice que es francamente importante, que es muy relevante, ya, pero ¿cuánto? ¿Cuánto de relevante? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Se puede medir? ¿Cómo lo podemos caracterizar? ¿Qué impacto tiene en otras industrias cruzadas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la parte en la que yo voy a tratar de centrarme. Antes de nada, agradecer la presencia un 25 de julio por la mañana aquí, con la calorina que además está cayendo incluso en el Escorial. Luego haremos alguna referencia también al tipo de colectivo que somos, entre los que me incluyo, y cuál puede ser el impacto también en nosotros de esa inteligencia artificial, cuál puede ser también el impacto en el colectivo laboral, cuál puede ser el impacto, por supuesto, a nivel social, a nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Haciendo también un guiño a mi anterior compañero de Intel, Jorge me proponía el título de Todo es dato. Bueno, pues todo es dato
trayéndolo de la propia infografía de Intel sobre qué es la siliconomía, bueno, pues podemos ver la cantidad ingente, inmensa de datos que de hecho se están produciendo no solo en este ámbito, se van a producir en este ámbito también, también además en otros, y en realidad nos da un poco una idea, por mucho que yo quisiera, que lo he intentado, producir estadísticas, recuperar datos, recuperar estadística de cuántos datos se producen al día, cuántos datos se producen anualmente, que efectivamente las tengo y las he recuperado, vamos, están disponibles, por supuesto, realmente no nos dan una idea. O sea, es un número tan ingentemente grande que no nos da una idea de a qué volumen nos estamos refiriendo si no tenemos un punto de referencia con el que compararlo, ¿no? Por eso he querido traer este breve extracto para que sepamos un poco dónde se enmarca. El contenido, como os planteaba, pues vamos a estar cubriendo una breve introducción, insisto, simplemente sin querer tener demasiadas pretensiones en el ámbito técnico de lo que es inteligencia artificial o de lo que no es. Pero sí que nos sirva para tener un marco común en el que movernos y en el que poder conversar y poder debatir en los otros siguientes puntos que casi son los más centrales, ¿no? en los que yo me quería enfocar en esta sesión de hoy. Tanto por el cambio de paradigma hardware en los chips especializados, en la especialización de los chips de inteligencia artificial. Estoy segura que mis compañeros han comentado y posteriormente comentarán que venimos, digamos, históricamente venimos de primero especialización de la computación, después estandarización y generalización de la computación y ahora estamos volviendo otra vez a la especialización de la computación, por lo menos en este ámbito, ¿no? En otros ámbitos también se está viendo ese efecto, pero desde luego en el ámbito de la inteligencia artificial sí que se está viendo de manera muy patente. Y, de hecho, es una de las grandes patas de esa siliconomía, ¿no? De hecho, en el entorno de 1/3 aproximadamente del volumen de negocio que pueda estar generando la siliconomía, o de la demanda, mejor dicho, que va asociada a traccionar esa siliconomía, pues 1/3 de ella viene derivada, o se estima que venga derivada de la potencia requerida, de la potencia computacional requerida para la inteligencia artificial. Y luego nos vamos a meter en el impacto socioeconómico, ¿vale? Dejo algunas reflexiones finales o no finales, porque, como veremos, esto está cambiando a una velocidad absolutamente vertiginosa. Tanto es así que cuando te pones a preparar este tipo de contenidos, y bueno, no es la primera vez que hablas de una materia como esta, la realidad es que tienes que volver a estudiarte absolutamente todo, porque es que en los últimos 3 meses ha habido prácticamente 30 informes que construyen, actualizan, revisitan teorías, estadísticas, posicionamiento, tendencia, etcétera, porque la parte, no sé si se ve el cursor, sí, la parte, ahora entramos un poquito más en detalle en esta. La parte relevante de esta slide y por la que nos estamos metiendo en este concepto de manera tan focalizada en esta sesión es que la secuencia de puntitos aquí es prácticamente continua. O sea, la secuencia de puntitos que reflejamos en lo que es el timeline de evolución de la inteligencia artificial, que efectivamente nace con Alan Turing en 1950, de hecho se acuña la terminología en 1955. A partir de ahí vienen sucediendo determinados eventos de desarrollo de la propia tecnología, más o menos hasta los 70, de manera razonablemente avanzada, en función de cuáles eran las capacidades técnicas, en función de cuáles eran los datos para aquella época. Luego, entre el 70 y el 90 aproximadamente, estoy dando un poco los datos muy grosso modo, porque tampoco, insisto, quiero meterme en demasiado detalle, ¿no? Luego se produce, como decía, en esas 2 décadas, o en esa década, sobre todo en los 70-80, lo que llaman el invierno de la inteligencia artificial. Se produce una especie de congelación de los avances y de los progresos y luego se recupera. Y luego se empieza a recuperar. Como vemos, insisto, en esa cadencia de los puntos empiezan a ser bastante más constantes y luego casi nos haría falta una escala logarítmica para ponerlos del final, porque realmente desde el 2022 para acá se han producido tantos avances de una magnitud y de una relevancia extraordinaria que no tenemos espacio para ponerlos todos, a no ser que pongamos una línea continua, ¿no? Volviendo a los básicos, pasamos, insisto, de lo que era la máquina de Turing a la inteligencia general, si es que es alcanzable. Ahora distinguimos inteligencia general de inteligencia artificial estrecha o inteligencia artificial débil, que es a la que nosotros nos referimos, o a la que el sector se refiere de manera habitual, ¿vale? La general es la inteligencia que replica
de manera completa, multidisciplinar, diversa, adaptativa, etcétera, la inteligencia humana, que todavía está lejos, bastante lejos. Si es que es alcanzable, pero bueno, eso es un debate casi más filosófico que técnico o económico, ¿no? La inteligencia artificial a la que nos referimos siempre en estos sectores y en este tipo de conversaciones, en general en las prácticas habituales a nivel empresarial y técnico, es la inteligencia artificial estrecha. Estrecha significa que son algoritmos, son modelos que responden a una tarea que se les ha asignado, que puede ser una tarea muy compleja, que puede ser una tarea como genérame contenido para una presentación de inteligencia artificial en los cursos de verano, que lo intenté. Digo, a ver si ni tan mal, ¿no? Quiero decir que puede ser una tarea razonablemente compleja que a su vez combine y componga distintas subtareas en inteligencia artificial encadenadas y estructuradas y orquestadas de una determinada manera. Pero en cualquier caso responde a eso. Responde a eso y luego si le preguntas otra cosa no te va a responder. O si le pides que haga, en vez de una predicción, que haga una optimización, no lo va a hacer. O si le pides que haga un cálculo de ruta y luego lo que quieres es que te haga una distribución federada de los cálculos de ruta, pues no lo va a hacer, porque para lo que lo has programado y para lo que lo has modelado es para eso. Y por tanto se considera inteligencia artificial estrecha. Como veis, recoge aprendizaje, recoge razonamiento, recoge capacidad resolutiva de problemas y, sobre todo, en el ámbito en el que estamos viendo más, ¿cómo decirlo?, más evolución, más avances absolutamente galopantes en los últimos 2 años es en el lenguaje natural, en el procesamiento del lenguaje natural y en la comprensión e interacción lingüística. Y es esa una de las capacidades esencialmente humanas, intrínsecamente humanas, ¿no? Y de ahí viene, y es de hecho parte de la culpa, no en exclusiva, pero es parte de la culpa, insisto, de la acumulación de puntitos que tenemos ahí abajo. ¿A qué nos referimos? O mejor dicho, ¿qué elementos necesitamos poner en juego cuando hablamos de inteligencia artificial o cuando queremos desarrollar inteligencia artificial o cuando queremos adoptar inteligencia artificial? Lo primero son datos, que es una perogrullada, pero es verdad. Si no tenemos datos, no tenemos inteligencia artificial o no tenemos modelos potentes o no son modelos que sean representativos o que tengan una capacidad de precisión o unas prestaciones útiles, punto. Si no hay dato, no. Esto es lo que los ingleses además tiene que ser dato y dato bueno, quiero decir, tiene que ser incorporar metadata, que son como las características y los atributos complementarios para saber que un dato, un determinado valor, pues tiene una geolocalización, tiene una serie de logs de seguridad, tiene una serie de histórico de eventos asociados a ese dato, etcétera. O sea, es información complementaria sobre un dato en particular que nos ayudan a poder utilizarlo y a poder saber cómo utilizarlo y utilizarlo bien, ¿no? Y luego, además, es multimodal. Multimodal significa en este contexto, y lo explico porque lo hablaremos también más tarde, significa que puede ser imagen, que puede ser texto, que puede ser vídeo, que puede ser audio, o sea, son los distintos modos digamos, o las distintas formas en las que podemos tener los datos, ¿vale? Aparte del dato, y me refería antes a que tiene que ser además de buena calidad porque, como dicen los ingleses, garbage in, garbage out, que suena como mucho mejor que en castellano, realmente si no tienes un buen dato, lo que salga, por sofisticadísimo que sea el algoritmo, por sofisticadísimo que sea el modelo, no te va a servir absolutamente para nada. De ahí la importancia que además está adquiriendo en esta nueva etapa de la inteligencia artificial, está adquiriendo pues todas las tendencias relacionadas con la gobernanza, el datacentrismo, etcétera. Todo eso al final lo que va es no solo a tener muchísimo dato, sino además a tener un dato bueno, ¿vale? El hardware de inteligencia artificial, la capacidad de cómputo, la memoria, tenemos muy relevante la capacidad de comunicaciones, porque al final la inteligencia artificial es intensiva en intercambios de datos y es intensiva en comunicaciones, tanto desde el punto de vista de red como desde el punto de vista de accesos a memoria. Y, por supuesto, la alimentación, con el impacto que aquello tiene pues, en consumos, en huella sostenible, etcétera. La conectividad, y en este caso con la conectividad me refiero o me voy a referir en los sucesivos apartados de la sesión. Básicamente, ese es un servidor. Si está en el medio y tiene capacidades, es un servidor, tiene capacidades mucho más potentes, pues aproximación cloud, ¿vale? Cloud, capacidades mucho más potentes, te abstraes de la infraestructura de cómputo, de almacenamiento de comunicaciones, etcétera, y tienes como si tuvieras recursos infinitos. Y
En contraposición, cuando lo tienes en el borde, cuando lo tienes en el edge, cuando lo tienes en el teléfono, cuando lo tienes desplegado en una cámara, en un dispositivo IoT, cuando tienes la inteligencia artificial desplegada en ese tipo de dispositivos en el edge, tienes unas características mucho más estringentes, mucho más comprometidas, mucho más exigentes con el rendimiento y mucho más exigentes con el nivel de despliegue, con la arquitectura de despliegue y con la arquitectura de los modelos que implantas. Además, hay una serie de herramientas auxiliares que están ahí para facilitar la vida a los que desarrollan y consumen y se conectan a inteligencia artificial, tanto para acceder a optimizar las arquitecturas, para tener modelos ya preentrenados, para tener herramientas, acceso a herramientas de depuración y modelado y desarrollo, etcétera. O sea, son herramientas, ¿vale? Los propios modelos de inteligencia artificial, y ahí también ha habido una proliferación, la verdad es que muy acusada en los últimos tiempos. Hay muchísimos modelos, muchísimas tipologías de modelo. Cada tipología de modelo, además, está orientada o está mejor preparada para resolver un tipo de tareas de esas que comentábamos en la slide anterior que resuelve la inteligencia artificial estrecha, ¿no? Tenemos, bueno, arriba englobaba conceptos también muy básicos. Machine Learning comprende todo, Deep Learning comprende también IA generativa. Deep Learning es un subconjunto del Machine Learning que tiene, digamos que compete a las redes neuronales profundas, por dejarlo en plan más sencillo el concepto. Y luego dentro de eso está la IA generativa. La IA generativa utiliza parte de redes neuronales profundas, utiliza transformers, utiliza modelos de lenguaje, large language models, lo que se llama, utiliza modelos fundacionales. ¿Qué significa que son modelos fundacionales? Son modelos que son enormes, entrenados con cantidades absolutamente ingentes de datos, con un coste computacional de decenas de millones de dólares por modelo fundacional, y que producen pues, un modelo de lenguaje completo. Un modelo de lenguaje en inglés, en castellano, en otro idioma, que tienen además la particularidad o la mala baba de ser adecuados al lenguaje, con lo cual los lenguajes con menos huella, con menos representantes, con menos participación, menos contenido, etcétera, pues tienen una exposición mucho menor o tienen una probabilidad de éxito mucho menor en este tipo de tecnología, este tipo de modelos, que pues, el inglés, el castellano, etcétera, ¿no? Todos esos modelos es a lo que se dedica la mayoría de los profesionales, la mayoría de los profesionales que son los científicos de datos que se dedican al desarrollo de inteligencia artificial. Perdón. Y luego hay despliegue y monitorización. El despliegue y la monitorización es absolutamente relevante, aunque no es tan sofisticado ni tan cool como el resto de los apartados probablemente, pero sin ese no somos capaces de trasladar, sin ese despliegue de monitorización, sin esas capacidades no somos capaces de hacer escalar la IA. Y entonces es un maravilloso prototipo de laboratorio que no sirve para nada y no lo puedes meter en ningún sitio, no lo puedes desplegar en operación en ningún sitio, no lo puedes meter en un coche, no lo puedes meter en un satélite, no lo puedes meter en un sistema de arranque, no lo puedes meter en ningún lado. Básicamente esos 6 elementos son con los que vamos a ir navegando un poco por el mundo de cuál es el impacto tanto a nivel económico como el cambio de paradigma a nivel hardware de la inteligencia artificial, ¿vale? Y luego, fuera del ámbito técnico, hay 3 aproximaciones a la adopción de la inteligencia artificial como estrategia de adquisición de tecnología, que también, de nuevo, es de cajón de madera de pino. O coges lo que ya está hecho y lo reutilizas tal cual está, con datos que no son tuyos, que no controlas, etcétera. O coges lo que ya hay hecho y dices, oye, me lo voy a currar un poco y entonces me lo traigo, lo cargo, lo actualizo con los datos de mi organización, de mi compañía, de mi sector, del problema específico que yo quiero resolver, con la casuística particular de mi sensor, que es que está desplegado no sé dónde, entonces voy a ver cómo lo opero tal, pero realmente el modelo es esencialmente el mismo, lo que pasa es que haces una ligera calibración, haces unos ligeros ajustes y eso es lo que los muy listos de los consultores de McKinsey llaman shaper, y luego los maker. Los maker es, hola, yo tengo un problema muy sofisticado al que o no se da respuesta en la industria o quiero darle mi propia respuesta, por razones que veremos más abajo, y entonces decido que implemento yo el modelo. ¿Cuáles son las razones que podemos ver más abajo? O parte de esas razones. Primero, los tiempos de mercado. Obviamente, cuando tú reutilizas algo en modelo caja negra, que ya está preentrenado, etcétera, lo coges, lo usas y a correr 3 meses. Lo integras, lo despliegas, haces alguna prueba un poco de regresión tal y ya.
ventana de 3-6 meses. Shaper, bueno, ya tienes algo más de trabajo de reelaboración, de tuning, de fine-tuning, etcétera, en el entorno de las 6 meses, 6 a 12 meses, una cosa así. Son tiempos muy normales, estándar. Obviamente depende de la complejidad de la tarea y depende del problema a resolver, ¿no? Pero son tiempos bastante estándar en la industria. Sin embargo, si te metes en un modelo maker, puedes estar entre 12 meses, 18 o tirarte hasta 3 años intentando resolver una problemática en resolver el apuntamiento de un radar apoyado con visión artificial. Pues no hay tanto dato, es un problema mucho más fino, necesitas tener además un conocimiento experto del problema que quieres resolver, es decir, no de la inteligencia artificial, porque ahí también se produce una separación por cómo está construido hasta ahora el mercado laboral que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay una polarización muy fuerte entre los perfiles que son y se supone que saben de inteligencia artificial, que son matemáticos, informáticos, etcétera, que saben de eso, pero no saben del problema que tienen que resolver. El que sabe del problema que tiene que resolver es otro. Y normalmente, además, el que sabe del problema que tiene que resolver no tiene ninguna gana de decirle al de la inteligencia artificial cómo narices tiene que abordarlo o qué es lo que tiene que saber. No tiene ninguna gana porque tenemos, como seres humanos, tenemos una resistencia innata al cambio. De hecho, hace unos años hablaba con una persona de Repsol que estaba llevando la digitalización en Repsol y me decía, mira, nosotros hemos metido antropólogos. Hemos metido antropólogos en el equipo de impulso a la digitalización porque necesitamos que la gente se sobreponga, que la organización, nuestra cultura, se sobreponga al miedo y a la resistencia al cambio. De hola, buenas, te voy a contar a ti los problemas que tiene mi algoritmo radar, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el motivo último de que te lo cuente? Porque no. Entonces, eso sí que se produce, y de nuevo volviendo a ese arquetipo, los makers requieren un conocimiento experto muy profundo del problema que se pretende resolver, con un nivel de sofisticación normalmente además bastante elevado, etc. Claro, ¿qué pasa? Que obviamente es mucho más fácil trabajar en la aproximación Taker, pero mucho más fácil para mí y para todo el mundo. Con lo cual, la capacidad que yo tengo de diferenciación, ya metiéndome un poquito más en cuál es la perspectiva de negocio de esto de la inteligencia artificial, la capacidad de diferenciación que yo tengo con una aproximación Taker es muy bajita. A no ser que esté absoluta y permanentemente incorporando todos los modelos en modo black box que se producen en el mercado, y, hombre, razonablemente algunos serán útiles para mi negocio y otros no, voy a tener a lo mejor que una ventaja competitiva de 2 meses, 3 meses, hasta que el de al lado lo haya implementado y me produzca un poco los mismos resultados o similares resultados, ¿no? El Shaper ya tiene una ventaja, tiene una aproximación desde el punto de vista de mercado y de competencia un poquito más robusta, porque ahí ya entra en juego tu perímetro de la organización, tu perímetro de negocio desde el punto de vista de datos. ¿Qué tal? No os había visto. Perdón, que son compis. Tu perímetro desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de datos, y como ya entra eso en juego, tu capacidad de aproximación competitiva es muy elevada. No tanto como en el maker, pero sí que es significativamente más elevada que en el caso de la integración plana y pura, ¿no?, de paradigmas que ya están metidos fuera. Y, sin embargo, en el caso del maker, obviamente es mucho más costoso, por supuesto, en términos económicos es mucho más costoso desarrollar aquella aproximación, pero también en términos competitivos, si has elegido bien cuál es la dirección, cuál es el vector de diferenciación competitiva que quieres seguir, y ahí es donde metes, digamos, tus esfuerzos en términos de inversión en ese ámbito, ahí sí que tienes una capacidad competitiva extraordinariamente elevada, básicamente por la dificultad de réplica, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Voy a coger un poco de agua, si me permitís. ¿Cuáles son las tendencias que podemos observar en la adopción de inteligencia artificial? Bueno, pues de momento marcamos 3 campos. Lo que se conoce como inteligencia artificial aplicada, que es la que conocíamos hasta el año pasado. Lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, que es la que se basa en los modelos fundacionales de los que os hablaba antes, la del lenguaje, y ahora ya no solo del lenguaje, empezaron por el lenguaje, pero ahora ya, o sea, el lenguaje contexto, y ahora ya son multimodales los modelos. Y la industrialización y el Machine Learning Ops, que se llama, que, insisto, es muchísimo menos sofisticado, muchísimo menos elevado probablemente desde el punto de vista científico,
pero es absolutamente necesario. Puedes tener un modelo de inteligencia aplicada, de inteligencia generativa, infinitamente más simple, pero bien desplegado, bien operado, bien mantenido, bien monitorizado, es absolutamente potente y muchísimo más capaz que si está, muchísimo más capaz me refiero si está industrializada su implementación, su despliegue, su monitorización, su actualización. Además, los algoritmos de inteligencia, los modelos de inteligencia artificial tienen una característica que se llama el drift, es que se van desviando, lógicamente, porque conforme se van alimentando con nuevo dato, van cambiando sus prestaciones, entonces van desviando su rendimiento, van desviando los resultados que producen, con lo cual tienes que estar siempre monitorizando el drift que se está produciendo para saber cuándo tienes que hacer un reentrenamiento, una regeneración, etcétera, ¿no? Por cierto, me he saltado en la anterior, que es relevante, simplemente es una puntualización. Hay dos fases, entrenamiento e inferencia. Entrenamiento requiere cantidades ingentes de datos, un coste computacional elevadísimo, y ahí es donde se produce la definición, calibración y ajuste del modelo, ¿vale? Distintas técnicas de los modelos de inteligencia artificial requieren distintos tipos de entrenamiento, distintos pesos, pero para que nos podamos poner un número de referencia, más o menos, en inferencia el coste computacional puede ser, regla así de pulgar, la raíz cuadrada del coste computacional que suponen las fases de entrenamiento, ¿vale? Es relevante por lo que, bueno, porque lo vamos a ver en general, lo vamos a ver en todas las fases, ¿no?, de la presentación. Entonces, dentro de la inteligencia artificial aplicada, que insisto, no es la generativa, que es la de ChatGPT y todos estos follones, inteligencia aplicada, tendencias que se están marcando tanto para ahora en los últimos desarrollos como para los próximos, diría, año o 2 años, porque insisto, es que los tiempos de materialización de la innovación y del desarrollo tecnológico en este ámbito son cortísimos. Entonces, es IA en el borde, como comentaba. La aproximación data-centric, que es esa que va orientada al gobierno y a la calidad del dato, a saber qué dato tengo, dónde está, cuál es el perímetro de mi compañía o de mi negocio o de mi operación o de mi problema, donde quiero que opere la inteligencia artificial que estoy modelando. Se está haciendo muchísimo foco en factores no técnicos, como veis, la cultura de las organizaciones y el gobierno de la inteligencia artificial. La cultura de las organizaciones, por lo que estamos comentando, supone un choque muy fuerte, tanto de capacidades, de planteamiento, hay que reinventar y hay que fusionar muchos conjuntos de capacidades que normalmente no han estado juntos hasta ahora. Quiero decir, no han estado juntos porque no tenías, insisto, no tenías al matemático sabiendo de desarrollo de negocio, no tenías al consultor sabiendo de despliegue de modelos en un determinado footprint, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones requieren un esfuerzo ímprobo en cultura en la evolución y la co-creación de la cultura de las organizaciones. El gobierno de la inteligencia artificial, hay un ámbito que es particularmente relevante y mucho más relevante en IA generativa, que es, si yo estoy entrenando modelos y los estoy sirviendo y además los estoy compartiendo y además los están utilizando distintos sistemas, están a su vez produciendo nuevos datos, esos datos están siendo utilizados por otros modelos de otras entidades, organizaciones o quien fuera, individuos, para volver a entrenar a su vez esos datos, se produce una difuminación inmediata de mi propiedad intelectual o de la suya o de quien sea. Y si además lo mezclamos con IA generativa, donde, como su propio nombre indica, se genera contenido, preciso o no, todavía no está bien resuelto, pero en mi opinión, pero sí que se produce pues esa propagación, ¿no? esa difusión de los perímetros de propiedad intelectual, de propiedad industrial, de capacidad competitiva, de regulación, etcétera. Y entonces ahí es donde también entra a jugar un papel muy, muy relevante el gobierno de la inteligencia artificial. Y luego algo en lo que veréis que en todas partes se está haciendo muchísimo hincapié es como el salvavidas. O sea, la gente, yo creo que estamos todos o muchos mirando la inteligencia artificial como diciendo, o sea, nos vamos a pegar una de órdago y entonces necesitamos tener algo a lo que aferrarnos, algo que trabajar para poder mitigar los riesgos de la inteligencia artificial, que tiene muchos, tiene oportunidades y presenta oportunidades extraordinariamente potentes en general para la civilización, para nosotros como sociedad, para todo, pero tiene riesgos que no son menores.
Y esos riesgos, que no son menores, se están intentando abordar desde los distintos ámbitos de responsabilidad de las organizaciones, los gobiernos, administraciones, academia, industria, etcétera. Se están intentando abordar desde la responsabilidad, desde la regulación y desde la explicabilidad, para intentar entender un modelo cómo ha llegado a esas conclusiones. ¿Me puedo fiar o no me puedo fiar? ¿Tiene vías o no tiene vías? O sea, ¿tiene sesgo o no tiene sesgo? ¿Con qué dato lo hemos entrenado? Si yo tengo la trazabilidad de los datos con los que se ha entrenado un determinado modelo, y de nuevo en nuestro negociado has tenido o descubres que había una fuga de datos y que has tenido un ataque dirigido para contaminar el dato, la IA no desaprende. Y como no desaprende, directamente has contaminado por la vía del dato y por la vía del entrenamiento del modelo, has contaminado de manera directa todos los sistemas en los que eso se incorporara, ¿no? Entonces ahí, insisto, veremos que se está produciendo muchísimo foco. Y de nuevo sabiendo que de los 5 que llevamos dichos, 3 no son técnicos, ¿vale? Algunas tendencias adicionales, bueno, las sinergias obvias entre la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial aplicada. La generativa produce datos que utiliza la generativa. O sea, si yo produzco con inteligencia artificial generativa, produzco un determinado contenido, luego lo que hago a lo mejor es pasarlo por un predictor, pasarlo por un clasificador, pasarlo por un optimizador para ver si aquello que yo pretendía generar de verdad es lo que estoy consiguiendo o no, y tengo que realimenter al sistema de IA generativa, ¿no? Con lo cual, en esa sinergia entre generativa y aplicada se está produciendo mucha evolución de casos de uso. Los modelos operativos, que de nuevo vuelve a no ser técnico, es decir, cómo se opera la inteligencia artificial, cómo se despliega, quién lo hace, etcétera. Y luego, lo que viene siendo así el centro de esta sesión es la especialización del hardware de la inteligencia artificial, que como veis, además, esas dos últimas afectan tanto a IA aplicada como generativa, como a la industrialización de la inteligencia artificial. Y la parte de la inteligencia artificial generativa, que es donde está el boom absoluto en los 2 últimos años, o en el último año y medio, ahí es donde tenemos todos los chatbots, todos los productores de contenido, todos los deepfakes, la generación de deepfakes, tenemos la multimodalidad, que es básicamente eso. Antes se podía trabajar fundamentalmente o exclusivamente, mejor dicho, con texto y entendiendo el lenguaje natural, pero a través de texto, y ahora ya se puede trabajar con modelos de lenguaje large, muy grandes modelos de lenguaje, y además asociarlos a otros modos, a generar también vídeo o trabajar también vídeo, de manera que es francamente útil. Porque tú te estás leyendo un artículo, te estás leyendo un informe de esos 30 que os decía antes que habían salido en los últimos 3 meses. De esos 30, tienes que estar procesando, como ser humano, tienes que estar cognitivamente procesando cuál es la información que tienes en texto, cuál es la información que se te presenta en gráficos. Además, te pasan un enlace y tienes que mirar no sé qué vídeo que estás sacando demostraciones de cómo se implementa. Claro, para que una inteligencia artificial como esta, generativa, sea capaz de ingestar todo eso, y servirte contenido, primero entenderlo y después servirte contenido relacionado con eso o con los infinitos estudios que haya y que además con los que se esté alimentando, tiene que ser multimodal, simplemente. Sí que se está produciendo además un patrón que, de nuevo, no es tanto técnico como desde el punto de vista de composición industrial o competitiva del sector, que es que se está abriendo, están empezando a surgir incluso modelos fundacionales abiertos. Antes no era así. Antes eran eminentemente cerrados y bien cerrados, además. Y sin embargo ahora, pues es verdad que todavía no están teniendo los Open, no están teniendo las mismas prestaciones o no están planteando las mismas prestaciones que están teniendo los clásicos cerrados, pero bueno, sí que está habiendo claramente una tendencia en esa dirección. Bueno, la ventana de contexto, que esto sí que es más técnico, tampoco me voy a meter, multiagente, tampoco me voy a meter, y sí que la integración con la IT empresarial. Y esto es muy relevante por lo que veremos en la siguiente sección, porque la IA generativa supone un antes y un después en la automatización de las tareas que los seres humanos desarrollamos en nuestro trabajo. Que está muy bien, porque a todos nos faltan horas, estoy convencida, al día para hacer todo lo que tenemos que hacer, y estoy segura, no pude estar ayer, pero estoy segura que en la mesa de talento de ayer todo el mundo hablaría de cuánto talento falta, cuán poco STEM hay, cuánta gente nos falta en todas partes. Y de hecho, de los más de 400, y tanto José y Luz por allí lo saben igual que yo, de la gente que tenemos que incorporar, pues a lo mejor estamos cubriendo 20%, 25% con suerte, que además luego, como tienes una rotación del 20 y tantos, o sea, las que entran por las que salen, tampoco hay mucho más, ¿no? Con lo cual,
en mi opinión, cierta automatización de nuestras tareas que nos ayuda a ser más productivos y a sacar más partido de los profesionales que somos, pues oye, ni tan mal. Claro, ¿qué pasa? Que si se pasa de automatización y ya sobras, pues es un problema, ¿no? Que es parte de lo que veremos un poco en la siguiente sesión. Y ya un poco la última de esta fase de introducción, que es, como veis, me he extendido un pelín, no me pasa nunca. Bueno, recoge un pelín los factores, lo hemos ido comentando, o sea, tampoco me voy a meter mucho más porque los hemos ido comentando durante este rato. Pues, riesgos y factores clave, pues obviamente hay muchos que no son técnicos, la inmensa mayoría, pues sesgo, desinformación y deepfakes. En fin, Zelensky, Taylor Swift, Biden, no Biden, Trump, o sea, es que está servido. Reducción de los costes computacionales e incremento de la latencia, es decir, ahora mismo es costosísimo desarrollar los modelos más, o sea, entrenar los modelos más complejos. Costosísimo es costosísimo, ya no es solo costosísimo en términos económicos, que lo es costosísimo en términos energéticos, en términos de latencia, en términos de huella medioambiental, ¿no? Entonces, en ese ámbito tenemos un área claro de trabajo que, de nuevo, afecta de lleno a la temática de este foro, ¿no? Ciberseguridad, ataques dirigidos y privacidad. Pues, o sea, en mi opinión es autoexplicativo, yo creo que la de todos. De nuevo, la ética, igualdad, transparencia, responsabilidad y explicabilidad. Explicabilidad, si me apuráis, es algo que sí que es un poco más técnico, es decir, tiene que ver con cómo está construido técnicamente un algoritmo para saber si efectivamente con una construcción u otra puedes meter determinados comportamientos o determinadas estrategias o determinadas técnicas que te permitan ir explicando cómo converge o no converge hasta cierto punto. Pero bueno, tiene cierto ángulo técnico. Igualdad, transparencia y responsabilidad, pues es que le estamos pidiendo a una tecnología que se entrena con lo que los seres humanos producimos que corrija los errores que los seres humanos tenemos. Entonces, es verdad que hay mucho, lógicamente, porque yo sigo queriendo creer que los seres humanos queremos ser buenos por naturaleza, es normal que haya muchas iniciativas a nivel internacional y mucho consenso al respecto de tenemos que velar por la ética, la transparencia, la igualdad, la justicia, etcétera, de la inteligencia artificial. Pero ¿y de dónde la saca? O sea, ¿de dónde, cómo conseguimos? En fin, es absolutamente necesario, no tengo ninguna duda. ¿Cómo se construye? Me cuesta verlo. Y sé que se me nota, pero me cuesta verlo. Protección de la propiedad industrial, que también lo hemos comentado antes, o sea que tampoco me meto demasiado. Imprecisiones, todavía hay un buen número de imprecisiones. No tanto en la inteligencia artificial aplicada, que dependiendo de las técnicas tienen niveles de madurez altísimos. En la inteligencia artificial generativa, lo que pasa es que además es muy aparente, o sea, es muy resultona. Quiero decir, tú le preguntas a ChatGPT cualquiera de los temas que estoy poniendo yo aquí y dices, joder, ¿no? Es que si te la cuela, no sabes que te la está colando. Y entonces, claro, de momento hay todavía mucha sensibilidad a las imprecisiones que, insisto, todavía se producen porque es que es limitada la madurez todavía de la tecnología. Es verdad que está llegando muy rápido, ahora lo veremos, esa madurez me refiero, pero todavía tenemos imprecisiones. Y luego tenemos un hot topic que es el cumplimiento regulatorio. Hasta ahora, que también lo veremos después en la componente geopolítica, Estados Unidos lidera, y con mucho, para variar, la carrera en inteligencia artificial. China, sin embargo, lidera la de robótica. Como siempre, tienen ahí sus más y sus menos de quién invierte más, quién mete más fondos de private equity, quién desarrolla más patentes, o sea, quién registra más patentes, etcétera. En lo que Europa sí es líder es en cumplimiento regulatorio, en la definición de las regulaciones que se tienen que aplicar. Y, oye, de nuevo vuelvo al principio de la ética, que tú lo lees y tiene todo el sentido del mundo. No va, a ver, quitando un poco la guasa del tema, es verdad que tiene todo el sentido del mundo, es verdad que es un arma tecnológica razonablemente peligrosa si no se hace bien. Pero volvemos al debate clásico en la evolución tecnológica versus la regulación versus evolución tecnológica.
¿Qué va antes el huevo o la gallina? Pues tendrán que ir razonablemente a la vez en este caso, porque si no van razonablemente a la vez, para cuando quieras haber regulado, ya se te ha pasado el arroz. Y si se te ha pasado el arroz a ti, es porque alguien no ha implementado esos esfuerzos en regulación y con la velocidad a la que se extiende el alcance y las consecuencias de la inteligencia artificial, ya te lo has tragado. O sea, lo que sea que haya hecho quien haya considerado que tiene que modelar sin tus principios éticos que representan los valores culturales de la Comisión Europea, pues ya está, ya lo tienes ahí, ¿no? Y luego tiene lo que hablamos, riesgos operacionales, pues de generación de modelos, formación, etc. Más o menos hasta ahí estamos, creo, todos ya en el mismo paso, ¿no? Espero. Seguro que hay muchos que sabéis mucho más, pero bueno, por lo menos para que nos sirva. Vale, y ahora vamos al hardware. De los 6 elementos que veíamos antes, ¿vale? Entramos en la pata de hardware, que para eso estamos en un foro de siliconomía. ¿Qué necesita la IA? Pues necesita capacidad de computación lógica, necesita memoria, necesita comunicaciones, necesita una placa, obviamente, donde se enganche y donde se engarcen todos los elementos, y necesita potencia. Dentro de eso, pues, bueno, razonable. Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos a la previsión de demanda-capacidad? E insisto, esto de nuevo haciendo referencia a los últimos informes que hay de dimensionamiento de la demanda y de dimensionamiento de los niveles de adopción, los grados de adopción. Además manejan, en este caso de nuevo, el equipo de McKinsey, que la verdad es que son bastante exhaustivos en ese ámbito. También la Universidad de Stanford ha sacado un informe, bueno, saca todos los años un informe que es extraordinario, el AI Report. Y también en Statista, ¿no? que son fuentes estadísticas por excelencia. Bueno, la previsión de la demanda, primero, insisto, según esta bola de cristal, ¿vale? Que efectivamente es una bola de cristal que puede ser cuestionable más o menos. Yo llevo siguiéndolo bastantes años. No solo no están mal tirados, sino que la metodología que aplican es bastante sólida, es muy profunda. Y bueno, pues el nivel de rigor es verdad que luego depende de factores que no tienen nada que ver ni con su metodología ni con los datos que han aplicado, tienen que ver con el devenir de la tecnología, la sociedad, el marco competitivo, la economía, etcétera, pero suele estar bien tirado. Lo cual veremos al final de la intervención, si consigo acelerar, que es un pelín peligroso, ¿vale? Que es un pelín preocupante más que peligroso. Lo que visualiza el equipo ese equipo en este informe es que ahora mismo estamos absolutamente dominados por las GPUs en la capacidad de cómputo en inteligencia artificial, porque NVIDIA tuvo la maravillosa idea de utilizar sus tarjetas de proceso, o sea, sus capacidades de procesamiento gráfico, que son paralelo, procesamiento me refiero, utilizarlas para la paralelización de los entrenamientos y del procesamiento de los modelos de inteligencia artificial, lo cual está muy bien tirado y así les va de bien. Sin embargo, si nos vamos a 2030 y vamos, me puedo jugar que cuando estamos hablando de, me puedo jugar lo que queráis, me refiero a que cuando estamos hablando de cuánto tiempo tarda una foundry en desarrollarse y en pasar de ser una idea de un PowerPoint a ser algo que de verdad esté corriendo y que esté operando y que esté produciendo obleas, etcétera, 6 años a mí tampoco se me antoja tanta diferencia, ¿no? Tan lejos, ¿no? Tan lejos. En 6 años lo que esta gente plantea es que pasamos del mundo GPU a la especialización a los aceleradores de inteligencia artificial combinados con CPU, que de nuevo tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque están proliferando además algoritmos en el ámbito de la inteligencia artificial que requieren un nivel de especialización del hardware y de optimización del hardware para que corra esos algoritmos. Y hombre, ahora las GPUs lo están haciendo francamente bien, pero parece que para los algoritmos que vienen no están tan bien tiradas o no son tan absoluta y generalizadamente eficientes. Y sin embargo hay determinadas arquitecturas, determinadas estrategias técnicas de arquitectura de los procesadores que son más óptimas para determinados tipos de algoritmo. Insisto, recuperando de la parte anterior, que cada tipo de algoritmo suele estar más, por ejemplo, las redes convolucionales suelen estar más orientadas a la visión artificial, a la computación, o sea, a la computer vision, a la visión artificial, al tratamiento de imágenes, etcétera. Pues hay otro tipo de redes que están, otro tipo de algoritmos, perdón, que están más orientados a la optimización.
Pues dependiendo de si pretendes trabajar imagen, si pretendes trabajar, o sea, redes neuronales me refiero, si pretendes trabajar optimización, si pretendes trabajar transformers o si pretendes trabajar federación, vas a ir obteniendo mejores resultados con un tipo de arquitectura hardware que con otro, ¿no? Y ese nivel de especialización, que es el que está floreciendo de manera exponencial en los últimos años, y es lo que en teoría se prevé que va a seguir sucediendo, ese es el que nos lleva a la necesidad de aceleradores y de chips especializados. Incluso cuando nos vamos al Edge, como comentábamos antes, y no a la parte del servidor, cuando nos vamos al Edge es que la huella en la que tienes que meter todos los procesos de inferencia, porque normalmente no entrenas en el Edge, pero cuando metes inferencia en el Edge, la huella de tu dispositivo es mucho menor, es mucho más exigente, tanto en términos de potencia como en comunicaciones, como en almacenamiento, como en memoria, y para eso, pues por ejemplo, ahí están surgiendo las embedded FPGAs, pues son los SOCs especializados que sí que están mucho más orientados a empaquetar todos los componentes, quizá no son tan súper optimizados como puede ser una SIC acelerador especializado, pero son lo suficientemente potentes y lo suficientemente especializados y comprimidos y además compactos y adecuados para resolver la casuística del IA en el Edge. Porque en el IA en el Edge tampoco te vas a liar a meter un H100 de NVIDIA, porque no aplica, ¿no? Entonces, esa es una primera conclusión. Una segunda conclusión, echando números, y es muy relevante, o sea, de verdad es muy interesante todo el análisis numérico en ese ámbito. Al final, lo que plantea, digamos, como conclusiones este informe en términos de demanda-capacidad es que de aquí a 2030 la adopción, los índices de adopción que se esperan de IA generativa, que insisto es absolutamente vertiginoso, cubren horquillas de capacidad de fabricación adicional de entre 3 y 9 fabs para la parte de chips de inteligencia artificial, entre 4 y 18 para memoria de banda de alto ancho de banda, perdón, y entre 1 y 5 para memorias puras de almacenamiento, que no es tan impactante. Con lo cual ya estamos hablando, pues solamente con los dos primeros, entre 7 y 20 y tantos y 27. Entre 7 y 27 foundries nuevas, así solo. De aquí, insisto, de aquí a 2030, para los casos de uso de inteligencia artificial generativa, que además, repito el mensaje, sé que lo he dicho ya 300 veces en esta sesión, se está desarrollando a una velocidad muchísimo más alta de la esperada, pero muchísimo más alta de la esperada. O sea, luego veremos que se han anticipado incluso 10 años las previsiones de alcanzar el 50% de grado de adopción de los casos de uso en inteligencia artificial. Surge en Play, bueno, por supuesto hay dominio masivo de NVIDIA, también de Intel, AMD, y luego hay pues nuevos players. Nuevos players tanto en el ámbito de las compañías más grandes, más establecidas, por supuesto en el ámbito de los gigantes tecnológicos y también en el ámbito de las startups que se están planteando, oye, yo quiero orientarme a otro tipo de algoritmia, a otro tipo de capacidad de especialización de un chip de inteligencia artificial. ¿Tiene sentido? En mi opinión tiene mucho sentido desde el punto de vista de estructura de mercado y de estructura competitiva. Si lo ponemos, sin embargo, en perspectiva, bueno, digo sin embargo que parece que tiene connotación negativa, pero de verdad no creo que tenga connotación negativa. Lo que pasa es que sí que hay que ponerlo en perspectiva porque si antes veíamos con el take, shape o make, con los 3 arquetipos estos de desarrollo de inteligencia artificial, vemos que los tiempos de adopción están entre los 3, 6, 12, 18 meses, una cosa así. Para desarrollar una arquitectura de computación, de aceleración de inteligencia artificial, hombre, algunos añitos hacen falta. Y si te estás especializando en una, por ejemplo, lo simplifico y seguramente cometo imprecisiones, pero es por poner un ejemplo. Si te estás especializando en el tratamiento de imágenes con multimodal con texto y resulta que en esos 18, 36 meses, 48 que quizá vas a tardar en tener algo maduro que sea potente, la proliferación de algoritmos y de técnicas de inteligencia artificial que se demanda más no es justo esa y es otra, te pegas un sopapo interesante. O sea, que hay cierta, como todo, cierto riesgo, ¿no? Desde el punto de vista empresarial. Claro, ¿qué sucede? Que también es verdad que entre las distintas empresas que se están generando, los esfuerzos que están dedicando también las grandes tecnológicas para el desarrollo de chips especializados y los clásicos me refiero a NVIDIA, Intel y AMD,
ahí ya hay un nivel de diversificación suficiente como para que, no de manera competitivamente excluyente, sino con el conjunto de todo ese tejido y de toda esa capacidad, ahí ya sí que se sea mucho más competitivo desde el punto de vista de aceleración y desde el punto de vista de tener capacidad para tragarse la demanda que hemos visto en la slide anterior, que no es poco, ¿no? Y eso nos lleva a algunas reflexiones. Primero, ¿es suficiente solo con el hardware? Tiene pinta de que no. Porque parte del éxito, y aquí sí que yo lo sufro en carne propia, parte del éxito del planteamiento de NVIDIA no es solo que tenga un hardware hoy extraordinariamente potente, es que tiene un hardware extraordinariamente potente, que si recordáis los 6 moñigotes esos que ponía al principio de los elementos de la inteligencia artificial, los que hacen falta para desarrollar inteligencia artificial, hay uno que pone herramientas auxiliares o herramientas, plataformas, software, que es lo que le hace fácil la vida al tipo que desarrolla, o la tipa, que es lo que hace fácil acceder a datos que disponibilizan, que es lo que te hace fácil acceder a los building blocks, a los modelos o a los algoritmos que ya quieres coger, porque para esos algoritmos que no son diferenciales para tu negocio te viene fenomenal ir en aproximación Taker, no en aproximación me lío la manta a la cabeza y tardo 18 meses cuando podía tardar 3, ¿no? Para los que sí que puedes ir en aproximación integro caja negra porque me fío, para mí no es diferencial y lo puedo integrar, esos te los disponibilizan ya en la plataforma software. Y además te optimizan los algoritmos para que corran de forma óptima, valga la redundancia, en sus arquitecturas. Es que eso son muchas más cosas que un hardware muy potente. Son muchas más. Entonces hay mucha gente que también se está intentando meter, del panorama competitivo anterior me refiero, se está intentando meter en la capa software. ¿Por qué? Porque sin capa software no vas a ningún sitio. Solamente con el hardware no vas a ningún sitio. Eso, junto con la diversificación que comentábamos antes, que en mi opinión es muy positiva, hace que el planteamiento pase a ser aquel de allí. Ya no solo pasamos de un paradigma como el que hemos tenido tradicionalmente en otras industrias o incluso en el ámbito tecnológico, que es lo hago yo o lo compro, que era el clásico, era sin el partner aquí. Ahora es lo hago, lo compro o me alío con este, con aquel y con aquel. Y además me alío con 5 o con 7, con los que sea para completar cuáles son las capacidades competitivas con el grado de suficiencia que yo necesite para mi negocio. Porque si no estoy al cabo de la calle, no voy a llegar, no voy a tener costes, no voy a escalar, no voy a tener especialización. Estoy en el peor de los dos mundos, ¿no? Si no llegas a esa aproximación. Entonces, siguiendo, digamos, esos arquetipos o esos paradigmas de taker, maker y shaper, se está desarrollando, se está viendo cómo el mercado se va conformando alrededor de, oye, lo hago, me alío o lo compro. De hecho, bueno, Intel acaba de anunciar hace unos meses que de repente ahora ya sí que deja sus fábricas para producir otros diseños que no son suyos, que es una barbaridad hace unos años para Intel, pero en mi opinión tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y ahora sí, me meto un pelín tarde en el impacto socioeconómico, pero como además esta es un poco densa, voy a tratar de, y más o menos hemos ido perfilando, voy a tratar de acelerar un pelín. Vale, ¿y esto qué significa? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué todo el mundo habla de ello? Y bueno, está bien, pero pues es una tecnología más. Es verdad que está en la moda de la digitalización, y la digitalización es como que está ya muy sobao. Pues de nuevo, si nos metemos en números, desde el punto de vista competitivo e industrial, vamos a ver, desde el punto de vista competitivo e industrial, vamos a ver desde el punto de vista de impacto sociolaboral, desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de regulación. Competitivo e industrial. De nuevo, informes varios, y en este caso sí son varios, porque es verdad que McKinsey, insisto, ha cubierto este ámbito de una manera absolutamente exhaustiva y en mi opinión, muy profesional. Pero de verdad también están otros muy potentes. El MIT ha sacado también informes absolutamente demoledores y brillantes al respecto. Stanford ha sacado informes similares. O sea, en fin, hay multitud, como decía al principio, hay multitud de informes a este respecto. Pues eso son cifras. O sea, inteligencia artificial aplicada y Machine Learning Ops, 89.000 millones anuales de equity investment. 89.000. Valor económico generado de los casos de uso, y ahí separo valor económico generado digamos, de la capitalización de ganancias por incremento de la productividad en el trabajo.
entre 11 y 18 billones de dólares, billones de los españoles, o sea, de los millones de millones, quiero decir. Si nos vamos a la generativa, que de hecho la IA aplicada y Machine Learning Ops han visto un ligero descenso, bueno, un ligero descenso, no, un descenso en el entorno del 20%, 22% en la inversión de este año pasado 2023 frente al año 2022. Sin embargo, lógicamente la IA generativa, o sea, está absolutamente descontrolada en términos de inversión y en fin, en términos de inversión, de número de startups, de iniciativas, de todo. 36.000 millones de inversión en el 2023 y entre 2,6 y 4,5 billones de valor económico generado. Y como veis arriba, pone no disponible porque realmente no aplica tanto el incremento, o sea, la monetización del incremento de la productividad en el trabajo en el caso de la inteligencia artificial aplicada. Porque la inteligencia artificial aplicada suele ir asociada, o sea, la automatización, digamos, la mayor productividad puede venir por automatización de tareas de los trabajadores, que es a lo que se refiere esa columna. La automatización de tareas en los trabajadores que puede producir la inteligencia artificial aplicada más extendida, pues suele tener que ver con el tratamiento de datos, con gestión de datos, con limpieza de datos, o sea, suele tener que ver con análisis numérico, o sea, con ese tipo de cuestiones. Pues realmente el porcentaje de las horas, digamos, que dedicamos muchos al día de nuestro trabajo a eso es muy bajito. Es muy bajito porque es un segmento muy estrecho de la población profesional, ¿no? Sin embargo, la IA generativa, si veis, tiene entre 6 y 8 billones de impacto por automatización de la fuerza laboral, porque básicamente esa columna lo que se refiere es a la medida de la productividad en el Producto Interior Bruto, fundamentalmente. Si eso nos lo llevamos a la acumulación de la previsión, y esto, insisto, son cifras anuales, si nos llevamos a la acumulación de lo que se prevé que una vez se adopte la inteligencia artificial en grado medio, la inteligencia artificial generativa, me refiero, en grado medio, o sea, el 50% de grado de adopción, y la inteligencia artificial aplicada, de nuevo, en un grado razonable, normalmente la aplicada suele ir un poquito más adelantada, eso significa que tendríamos pues entre 17 y 25 billones de dólares a nivel global de contribución al año al valor económico del mundo, de la economía global, por parte de la inteligencia artificial. Y claro, a mí, que me cuesta manejarme en billones, no suelo. Claro, lo comparamos con el PIB de España del 2023, que son 1,46. Una vez se hacen los ajustes de población, paridad, etcétera, ese PIB de 1,46 supone un 1,37% del PIB mundial. Pues hacemos unos números y significa que cuando eso suceda, en España, la inteligencia artificial, así a un grado medio de adopción, supondrá entre un 15 y un 22% del PIB. Y he repetido los números un montón de veces, porque, o sea, a mí me ha impactado, honestamente. Sobre todo me ha impactado porque, vamos, yo creo que si cualquiera de nosotros estuviera viendo estos números de manera más o menos frecuente, a mí no se me ocurre no hacerle caso. O sea, no se me ocurre no estar ya pensando qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y como país, quiero decir, como sociedad. O sea, Y yo percibo, y de hecho lo he compartido con muchos colegas del sector, tanto aquí como a nivel internacional, como en Estados Unidos, etcétera, yo percibo que estamos a por uvas. O sea, estamos estamos a otra cosa. Esto es un 15%, en el caso más, e insisto, de nuevo son proyecciones y son bastante sesudas, pero son proyecciones que se pueden dar o no, que tienen casos mejores y peores, que tienen casos más óptimos de adopción y casos más conservadores de adopción, o sea que sí, que hay muchas variables adicionales, pero o sea, el nivel de relevancia a nivel económico es altísimo, Y si ya nos metemos en el impacto sociolaboral, automatización de tareas.
La IA generativa, como comentaba antes, tiene potencial de automatizar parte de nuestros trabajos, lo cual, insisto, es una muy buena noticia. Si yo le hubiera podido dar a un botón y me hubiera salido la presentación, le hubiera dado todas las veces, porque duermes más, tienes tiempo para pensar en otras cosas, tienes tiempo para, digamos, desarrollar otro tipo de actividades. ¿Qué es lo que sucede? Que la IA generativa, por lo que está suponiendo semejante absoluta revolución, insisto, en conexión con la IA aplicada, y que parece que ahora la IA aplicada es la hermana pequeña de la IA generativa, porque todo el mundo piensa que es mucho más chulo la segunda, y yo no soy de esa opinión. Pero es verdad que en términos de impacto sociolaboral tienen una huella diferente. La IA generativa se basa en el conocimiento y entendimiento del lenguaje. Y el lenguaje, además, mezclado, como comentábamos antes, con la multimodalidad. Cuando tú combinas eso y lo asocias a las cosas que los seres humanos hacemos, pues básicamente utilizamos eso para colaborar con otros, para relacionarnos con otros, para tomar decisiones en función de datos multimodales y para generar contenido. Y eso, si nos vamos a la columna de en medio, lo hace la gente, normalmente en una población laboral como la nuestra, española, lo hace la gente con más formación. Lo hace la gente que está asociada a un nivel de conocimiento y de capacitación más alto. Eso significa que mi trabajo, y muy probablemente una buena parte del vuestro, dentro de unos años, lo hace la IA generativa. Que, mira, yo bromeaba hace unos meses con un compañero y me decía, no, que es director comercial, me decía, no, sí, yo lo tengo meridiano. Me dice, yo ya le meto a ChatGPT lo que quiero que le diga al cliente, estábamos hablando con Eurocontrol, lo que quiero que le diga al cliente, me dice, y yo sobro, si es que yo sobro, me decía. Pero fuera de broma, la realidad es que hay mucha parte de ese trabajo que se puede desarrollar perfectamente en cuanto esté un poco, digamos, el grado de penetración de la adopción de la generativa esté un poquito más avanzado, perfectamente. Marketing y ventas, relación con cliente, en el ámbito del software, por supuesto, insisto, con todos los peros y con todos los riesgos y todos los peligros que tiene en términos de ataques ciber, de seguridad, de protección de IP, de gobierno, que eso tiene que resolverse de alguna manera, porque si no, tú te metes a hacer software, metes una IA generativa, te lo hacen un pispás, lo largas, lo despliegas en un Eurofighter y la has liado. O sea, la has liado, y aunque no lo despliegues en un Eurofighter, lo despliegas en el sistema de control de tráfico aéreo de Eurocontrol. La has liado. O sea, es ese tipo de riesgos, y el desarrollo de software es uno de los campos más naturales y más propensos a la incorporación de automatización, ¿no? Y sin embargo, sí que nos sirve para, o nos puede servir desde el punto de vista de darle un poco la vuelta a la tortilla, sí que nos sirve para cerrar ese gap de talento que no tenemos. De talento que no tenemos para hacer cosas que queremos hacer y que sabemos que tienen sentido. De STEMs que no tenemos. De equipos de desarrollo, de equipos de análisis de inversión, de todos esos profesionales que no tenemos como país. Y además con un país progresivamente envejecido y sin gente que tire del factor de productividad y su contribución al PIB. Con lo cual, si podemos meter un poco de automatización, o sea, un nivel de automatización razonable, bien pensado, con sentido, con estructura, digamos, de tejido industrial y de tejido, y capturar parte de ese 15 o 22% que hablábamos antes de contribución al PIB, porque, ojo, la tarta esta no es que está ahí y si no la cogemos nosotros no la coge nadie. Si no la cogemos nosotros, habrá alguien que coja el 15 y 22% del PIB español que nos afecta directamente, porque esa tarta, esos casos de uso están y los vamos a necesitar, o sea, se van a necesitar en las distintas industrias, ¿no? Y luego un poco el último punto, porque yo creo que los otros dos que quedan son casi autoexplicativos y tampoco me quiero exceder mucho más, es que esto va muy rápido. Muy rápido quiere decir que los mismos informes actualizados del año pasado a este han supuesto ya, o sea, lo que se ve es un desplazamiento hacia la izquierda de 10 años en el momento en que alcanzamos más o menos el 50% de la adopción. Y digo, ojo, de la adopción, no digo de la maduración tecnológica. La maduración tecnológica está mucho antes, pero mucho antes. Lo que pasa es que una cosa es que esté, como comentábamos al principio, una cosa es que esté tecnológicamente madurado y otra cosa es que las organizaciones, el cambio cultural, el cambio de modelo operativo, la transformación asociada para adoptar eso y para incorporarlo a nuestras empresas y nuestros negocios y en nuestras administraciones, etcétera, lógicamente va por detrás. A ese 50% se llega en media en 2045.
en media. Obviamente depende de un montón de hipótesis, de cuáles son los casos más ambiciosos o más conservadores en términos de desarrollo de adopción de esos modelos. Pero se llega muy pronto. Y por eso el impacto geopolítico es ese. Estados Unidos lidera en un ámbito, China lidera en otro, y yo esto siempre lo explico con el juego del Risk. Cuando tú juegas al Risk y te dan la carta de la misión secreta, pues en vez de ir a por no sé cuántos territorios azules y a conquistar el verde de arriba, que no se llama Groenlandia, pero es similar, pues te van a decir, ve a conquistar la capacidad de cómputo de las foundries desarrolladas en no sé dónde, o desarrolla un modelo de ciberataque para el Large Language Model que alimenta ChatGPT. Y eso es lo que te va a poner en el Risk. Y luego lo que sí va a seguir sucediendo es que vienen los señores con los cañones, vienen los de los... O sea, vienen los muñequitos con los... Bueno, con los caballos probablemente ya no vengan drones, pero vendrán drones, vendrán cañones, vendrán no sé qué, vendrán... O sea, quiero decir, es que es un instrumento geopolítico de primer orden y no es una gilipollez. Es que esos números... o sea, suponen un bocado enorme al PIB mundial, ¿no? Y por eso hay mucha gente intentando ponerle un poco de puertas al campo y tratando de desarrollar mecanismos, instrumentos que, insisto, ya un poco fuera de sorna, de verdad son absolutamente necesarios, porque si no esto es indigerible como revolución que es, ¿no? Entonces, me quedaba en esta, que son reflexiones, pongo lo de finales o no, porque como si lo miro pasado mañana seguramente salgan otros 4 o 5 nuevos avances, pues no sé si son finales, ¿no? Pero bueno, pues 4 que yo creo que son, bueno, consecuencia lógica. No formar parte no es una opción, o sea, no lo es, porque o formas parte o te borras, ¿no?, del mapa. Es una cuestión del presente que es absolutamente esencial, y no he encontrado una palabra más fuerte para decir cuán nuclear es en el futuro de nuestra sociedad, de nuestra civilización, tal y como la conocemos, por supuesto desde el punto de vista económico también. Presenta muchísimas oportunidades y además cuantificadas con un nivel de rigor yo creo que bastante alto y un atractivo extraordinario de capturar valor, ya sea a través de mejora de productividad, porque todos esos 14, 15, 20 y tantos % que vemos del PIB asumen que la parte de la fuerza laboral que se automatiza y que deja de contribuir de manera directa en forma de factor de productividad al PIB se regenera y se recicla para contribuir al PIB de otra forma. Si no hacemos eso, no solo no estamos capturando el valor de la inteligencia artificial, sino que estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo capacidad productiva, estamos perdiendo contribución de nuestro factor productivo, lo cual significa que como sociedad tenemos que meterle mano a ese tema, porque vamos a tener que aprender a hacer otras cosas, además de las que estamos haciendo. Quiero decir, no significa que vaya a venir la IA que es súper mala y que nos vaya a quitar el trabajo, que no es eso, pero sí que es verdad que nos va a obligar, como ha pasado en tantas otras ocasiones, bueno, en algunas otras ocasiones, una revolución tecnológica de esta magnitud, al final cambia todo a lo que estamos acostumbrados, y nos tendremos que recomponer y reorientar, ¿no? Y luego una última, que es que los retos fundamentales tanto para abordarla como para hacerlo de manera sensata y responsable no son técnicos. El problema no está ahí. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, el día que ChatGPT sea capaz de dar esta charla, yo me retiro a las montañas. Nos hemos pasado un pelín, un par de preguntas por lo menos, para no retrasarnos mucho más. Has dejado la audiencia. Pobres. Adelante. No. Y esto un jueves así, de vacaciones. Bueno, a ver, una primera pregunta es, ¿qué perspectiva tienes tú, que estás más metido en este tema, sobre el uso global de la IA y basándonos sobre todo en ese factor que has dicho de la falta de los análisis de datos primeros y los problemas que puede conllevar? ¿Pero a qué te refieres, perdona, desde el punto de vista de perspectiva? Que no sé si te he entendido bien. Si crees que va a ser realmente tan rápida como dicen, que al menos la IA generativa como un uso general. Yo creo que la IA generativa va a ser mucho más rápida de lo que pensamos.
mucho más rápida. ¿Y la veracidad de las bases de datos utilizadas en la IA generativa, crees que de alguna manera se va a poder regular? Lo digo principalmente porque, como has dicho, ChatGPT, que se utiliza mucho, pero claro, las bases de datos que se están utilizando algunas veces violan la privacidad, la propiedad intelectual y también utiliza bases de datos erróneas. Es un tema muy complejo y quiero decir, yo creo que no. O sea, si me preguntas por mi opinión personal, Isabel, yo creo que no se va a conseguir. ¿Por qué creo que no se va a conseguir? Pues por la misma razón que los medios de comunicación no son transparentes, no imparciales, pues no lo son. No lo son desde que desde que el mundo es mundo. Los seres humanos no somos imparciales, transparentes, o sea, como no somos así, claro, pues es verdad que, y de hecho el número de incidentes reportados en términos de inteligencia artificial y más en la generativa, o sea, ha incrementado exponencialmente en el último año y medio, exponencialmente. ¿Por qué? Porque es verdad, y además es un recurso, además es que es un recurso muy fácil. Es un recurso muy fácil, lo tienes al alcance de la mano, da unos resultados muy aparentes, muy resultones, valga la esta. Y realmente hay que hilar muy fino, hoy todavía, en mi opinión, para saber si de verdad están bien tirados o no. Porque hay que mirar, o sea, de verdad que yo intenté hacer parte de la presentación, digo, aunque solo sea no por vaga, ¿entendés? Sino por probar hasta qué punto llega. Y claro, es verdad que te dicen una cosa que no puedes contrastar porque no te lo has mirado, porque no tienes ese conocimiento, pues es que te lo tienes que creer. Entonces, ¿cómo controlar eso, cómo regular eso? De momento no hay ni siquiera estandarización todavía sí que se está avanzando en esa línea, pero ni siquiera hay estandarización de los modelos que se supone que tienen que medir el rendimiento de la inteligencia artificial, el sesgo, etcétera. Entonces todavía eso no está estandarizado. Entonces tú hablas con el de Google y te dice que lo suyo es maravilloso porque mira, fíjate qué resultado da. Tú hablas con el NVIDIA y te dice mira lo mío qué resultado da. Y tú hablas con el de OpenAI y te dice mira el mío qué resultado da. Y están comparando contra frameworks diferentes. Que es de recibo, porque todavía el mercado no está estructurado de esa forma, ¿no? Lo que pasa es que avanza muy, muy rápido y el impacto no es de, yo qué sé, no es de, pues mira, es que me estás diciendo que tienes una precisión de 3 nanómetros y al final tienes una de 4,5. No, es que el impacto es, hola, buenas, me estoy tragando un deepfake tamaño país o no. Entonces, no sé, no soy yo particularmente optimista, ya lo siento en ese punto. Hola Isabel, ¿Qué tal? Gracias por la charla, me ha encantado, de verdad. Pero tengo no dos preguntas, sino para la ChatGPT que has utilizado, corregirlo. Mira, la última frase que has puesto es que los fundamentos técnicos no son tan importantes. Entonces yo ahí, en la última frase que has puesto, lo tengo transparencia. Entonces yo creo que eso, para mí, desde mi punto de vista, no es verdad. Porque con la evolución que has marcado, por ejemplo, el consumo energético es brutal. No tenemos energía para ese desarrollo. Correcto. Que estás diciendo, y menos en 6 años. Y no llegamos. No solamente que es una cuestión técnica de más productos, más semiconductores, menor tamaño, no, es que energéticamente no llegamos a eso. Entonces, sí que hace falta, desde mi punto de vista, inversión, como has mencionado anteriormente, que hay una parte de desarrollo tecnológico asociado al desarrollo de software, estoy convencida. Que tiene que estar, porque si no, no llegamos. Pero no solo que tenga que estar una parte, es que, pues primero disculpas porque no solo no quería decir eso, sino todo lo contrario. Quiero decir, yo parto de la base, que además para mí es indiscutible, que sí o sí necesitamos esa inversión, y necesitamos esa inversión en consumo, necesitamos esa inversión en capacidad de cómputo, necesitamos esa inversión en optimización, necesitamos esa inversión en la evolución de un montón de técnicas. A lo que me refiero con que no es el problema, y de tecnologías, a lo que me refiero con que no es el problema es que por grande que sea el reto en esos ámbitos tecnológicos, es tecnológico. Quiero decir, es ciencia. Podemos llegar antes o después, podemos hacerlo mejor o peor, podemos llegar con unos resultados más potentes antes o que nos cueste un poco más, o con una estrategia tecnológica o con otra, o técnica. Pero llegamos. Quiero decir, no te digo que lleguemos dentro de 6 años a tener toda la capacidad, pues que si no llegamos a eso, o sea, el problema no es, para mí los mayores problemas no son los que están en el ámbito tecnológico, porque esos se pueden abordar desde la razón. Quiero decir, se pueden abordar desde la ciencia y desde la razón, desde el razonamiento, desde la matemática, etcétera.
Los otros son problemas organizacionales, son problemas culturales, son problemas políticos, son problemas regulatorios, son problemas sociolaborales. Meterle mano a todo eso para que se produzca, son problemas éticos, para que se produzca un desarrollo razonable y responsable de la inteligencia artificial, a mí es donde me parece que está el reto más gordo de todos. Pero no porque no haya un reto gordísimo en lo tecnológico, que estoy completamente de acuerdo contigo que lo hay, y que o lo hacemos o es imposible, sino por la naturaleza del problema. Para mí, cuando un problema es técnico, pues fenomenal, es una buena noticia, ¿sabes? Perdóname el otro comentario que has hecho, cuando te han asustado las cifras que has puesto del PIB y demás. Entonces, a mí me han asustado más, y no por las que has puesto, sino por las primeras que has puesto. Es decir, tú has cogido las cifras iniciales, he entendido, y has retrotraído todas esas cifras a lo que supondría a España como país, por ejemplo. Pero claro, ayer habló Daniel de una inversión de 12.000 millones para hacer un PERTE-chip, para desarrollar tecnología y demás. Y entonces yo pensaba, digo, si con 32.000 millones que has puesto tenemos el 2,2 billones europeos de dólares, con 32.000 millones, con 12.000 millones que ayer comentó Daniel, es que tenemos el PIB español. Depende. Es decir, no es proporcional hacia abajo, Depende. sino coge la inversión, digo, y es que entonces ya cuando No me he es asustado, proporcional. porque tienes no el 22, tienes casi el 80%. Es que no es proporcional. Yo por eso cuando sacaba esos datos, insisto, es un estudio y es una previsión y está basado modelando casos de uso y asignándoles probabilidad de impacto y probabilidad de materialización, etcétera. Para mí es un escenario bastante conservador, porque está cogiendo, y soy todavía más explícita, está cogiendo 63 casos de uso repartidos a lo largo de distintas industrias. A mí, limitar el número digamos, limitar el impacto, la medida del impacto de la inteligencia artificial, así en sentido amplio, en la industria global, en la economía global, a 63 casos de uso, ya me parece conservador de saque. Porque afecta a robótica, porque afecta a farma, porque afecta absolutamente a todo. Y no creo que absolutamente todo de manera exhaustiva esté recogido en esos 63 casos. O sea, coincido contigo. Yo creo que es mucho, o sea, sí. Bueno, sí, sin duda. Me callo, sí. Oye, perdón por el tostón, o sea, por extenderme. Vamos, a mí me has dejado embelesado, o sea que... Pero tú porque me conoces desde hace mucho. Muchas gracias, Isabel.